la verdad, abriendo, Señor, y escribiendo tu divina palabra, Señor, en nuestros frontales y en las tablas de nuestro corazón, porque es tu palabra la que hace la obra y es tu palabra la que fructifica por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga, iglesia hermosa. Vamos a ir a la poderosa palabra del poderoso, al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15. Dice la preciosa, poderosa y magnífica palabra del Señor. Mateo capítulo 15, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 1 de Mateo 5. Entonces se acercaron y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La reflexión de esta noche, el título de ella es: Jesús dice. Jesús dice. Jesús dice. Toma asiento, iglesia hermosa. Cuando queremos y anhelamos y deseamos que Dios nos hable, siempre anhelamos que Dios nos bendiga, ¿cierto? Que Dios nos hable bonito, que Dios nos diga que nos ama, que nos va a ir bien, ¿cierto? Que Él pelea por nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos auxilia. Eso es lo que anhelamos, ¿cierto? Y claro que el Señor dice todas estas cosas, pero no es lo único que dice. El Señor dice muchas cosas que a veces al hombre y en particular al cristiano no le gustan y le molestan y a veces las evade o a veces solo se queda con que Dios es amor, pero se le olvida la segunda parte del versículo, que también es fuego consumidor. Y hoy vamos a hablar algunas cosas, nos va a recordar el Señor de lo que Él dice, que tal vez a las personas no les parece, no les gusta y aún les molesta, pero las sigue diciendo Cristo. Y tiene sus razones poderosas por las cuales las dice. Y cuando el Señor habla fuerte, muchas veces no habla fuerte a los que no lo conocen. Con ellos Dios tiene mucha misericordia por cuanto no lo conocen. Le habla fuerte a los que lo conocen, a los que conocen su palabra, a los que conocen sus mandamientos. Y hoy el Señor recuerda algunas de estas cosas aquí en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Aquí leíamos iniciando este versículo, ¿a quién le habla el Señor? Entonces se acercaron a Jesús ciertos que
escribas y fariseos. ¿De dónde? De Jerusalén. Eran dos grupos religiosos de aquella época que conocían muy bien la ley de Dios, que sabían que estaba bien, que sabían que estaba mal, que aún la escribían. Por eso se llaman escribas, porque en esa época no todo el mundo leía y escribía, solo unos pocos, y aquellos que escribían la ley de Dios se les llamaba escribas. Pero por supuesto que no la ejecutaban. Y entonces el Señor le habla bien fuerte a este grupo, ¿no? Verso 7. Les dice, hipócritas. Hipócritas. Qué fuerte palabra. ¿Y la está hablando quién? El Señor Jesucristo. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y le estaba hablando puntualmente a los escribas y a los fariseos, a los que conocían sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. El Señor les habla con una fuerza diciendo, hipócrita. ¿A cuánto pueblo de Dios hoy Cristo le estará diciendo hipócrita? Ay, ¿a mí, Señor, me estás hablando? No, yo no. ¿Te acuerdas que orábamos para que no hubiese engaño de sí mismo? Y el Señor les dice aquí con toda claridad, ¿por qué le llama hipócritas? Este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, mas su corazón está lejos de mí. Acuérdate que estamos en el tiempo de la gracia, donde el Señor más que nunca mira lo que hay dentro del corazón. En el tiempo de la ley habían una serie de rituales, de acciones que eran externas. Pero en este tiempo el Señor profundiza más. No solo lo externo. Eso no quiere decir que en el tiempo de la ley no mirara lo interno. Por supuesto que lo miraba. Pero en este tiempo con más profundidad. Y el Señor conoce lo que las personas piensan, hacen, sienten. Y muchas veces la gente, como dice esta palabra, de labios lo honra, pero el corazón está muy lejos del Señor. Está muy lejos del Señor. Hay malos pensamientos, hay malos deseos, hay maquinaciones en la mente y en el corazón. Y las personas parecen bien, ¿cierto? Al ojo del hombre parecen bien, pero al que escudriña la mente y el corazón y sabe todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, el Señor está viendo hipocresía. Y no ahorita, la está viendo desde ese tiempo, desde hace 2000 años. Hipócritas. Porque se está honrando al Señor de labios, pero el corazón está lejos de Él. Y dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Estamos en un fuerte tiempo donde se enseña mucho humanismo, mucho concepto de hombre, al parecer del uno o al parecer del otro, o el que cree uno o lo que cree el otro. Y no se está enseñando la palabra de Dios. Parecen ser, pero no son. Que ni tú ni yo estamos en ese grupo de los que parecen ser, pero no son. Que a ninguno de nosotros el Señor nos tenga que llamar hipócritas. Que no seamos de ese grupo que habla bonito, que enseña bonito, que aún adora, que aún lee bonito, pero que Dios ve el corazón a kilómetros. A kilómetros. Examínate a ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, y cómo esa palabra me resuena cada día.
Tú y yo tenemos que examinarnos cada día. Mira un poquitín más adelante. Y Jesús dijo, y Jesús dice, capítulo 16 de Mateo, dice la palabra del Rey, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Otra vez, estos grupos de aquella época, que conocían pero no hacían, que enseñaban y exigían a otros, pero ellos mismos no lo cumplían, ¿vienen a quién? Al Cristo de la gloria, al Dios viviente, al Rey de Reyes, ¿a qué? A tentarle. Oiga, qué atrevidos. Pero tengo que decirle que a día de hoy hay muchos que siguen tentando a Cristo, que se les olvida que Él es Dios, quién es Él y lo que Él hace y puede hacer. Verso 2. Mas Él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas. Vuelve y repite la palabra, hipócritas. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cómo estaba llamando el Señor a esa generación? Generación que mala y adúltera. ¿Será que el Señor a esta generación la llama igual? ¿Tú qué crees? ¿O la llama santa y pura? ¿Buena y pura? No. Desafortunadamente esta generación aún tal vez es peor que esa. Y es generación mala y adúltera. Ama hacer lo malo. Se deleita en lo malo. Y vuelve y juega. Y aquí no le está hablando ni siquiera a los impíos o a los no conocedores. ¿Le está hablando a quién? A los que conocen. Fariseos y saduceos. Generación mala y adúltera. Generación que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Generación adúltera en su corazón, adúltera con Dios. De boca adora y alaba a Dios, pero en su corazón tiene otros dioses. Las redes sociales ahorita son dioses. Los grupos musicales son dioses. Los artistas de moda son dioses. Los equipos de fútbol son dioses. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios, el hombre lo convierte en dioses. Y estamos en medio de una generación adúltera y mala. Y estoy hablando de los que conocen al Señor. Y tú lo ves, por eso hay tanta apostasía. Se levantan las manos en las iglesias y se canta en las iglesias y se lee la palabra en las iglesias y afuera se vuelven al revés. Ahorita lo acabamos de ver, acabo de pasar el 31 de octubre. ¿Cuántos se disfrazaron de los que conocen a Dios? ¿Cuántos disfrazaron a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos? Y sacaron 30 excusas. Generación adúltera y mala. Y le enseñan a los niños. Y creen que no pasó nada. Y creen que no pasó nada. Y entonces, Señor, llama a esta generación hipócritas. Hipócritas. Porque pide señal, generación mala y hipócrita. Generación adulta y mala. Si tú dices que me amas y no lo haces. Dices que soy tu Dios y no me obedeces. Iglesia, que nosotros no seamos esa generación.
que el Señor aborrece. Que no seamos generación mala y adúltera. Y te hago una recomendación: jamás le pidas señal a Dios. Nunca. Nunca. Dios sabe lo que hace, cuándo lo hace, por qué lo hace y si lo hace. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Él mismo era la señal. Por eso dice, sino la señal del profeta Jonás. Tú quieres una señal, ya la tuviste. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Suficiente señal. Suficiente señal. Iglesia hermosa, a veces la gente cree que sabe muchas cosas. Cree que entiende muchas cosas. Cree que conoce muchas cosas. Pero el Señor podría decirle: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Sabe qué les estaba diciendo el Señor? Tú crees que sabes todo lo natural, pero de mí no sabes nada. Y no saben nada no porque Cristo no lo enseñara, sino porque las personas en esa época no querían oír y entender. Y te voy contando que en esta época estamos peor. La gente no quiere oír ni entender. El mundo está lleno de Biblias, de las Sagradas Escrituras en todos los idiomas, en todas las versiones. Estoy hablando de las versiones que son derechas, no de todas las que han torcido. Y la gente, y estoy hablando del pueblo de Dios, las lee, y aún las estudia, y aún las escudriña, y aún tienen fama y conocen y saben mucho. ¿Lo están aplicando? ¿Lo están cumpliendo? O como los fariseos y los saduceos, conocían la ley, la sabían, se la exigían a otros, pero no la cumplían. Por eso el Señor les dice: hipócritas. Mira más adelante ahí mismo, en el capítulo 16 de Mateo. Esta es tremenda, verso 22. Entonces, Mateo 16, 22. Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, esto fue personal: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire a quién le habló Cristo y cómo le habló. A uno de sus discípulos. Y no a cualquiera. Al apóstol Pedro le dice: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Y por qué le dijo eso? ¡Ay, tremendo! El Señor cómo fue de duro con el pobre Pedrito. No. ¿Sabe qué estaba pasando? Pedro estaba desconectado y se estaba dejando usar ¿de quién? De Satanás. ¿Cuántos que conocen, que sirven a Dios, que tienen el conocimiento? Pedro anduvo con Cristo de tú a tú. Comió con él, vivió con él, compartió con él. Y no tuvo la conexión con Cristo. No tuvo la llenura del Espíritu Santo. Y permitió que Satanás lo usase. Por ahí hay algunos que dicen que a los cristianos no los usa el diablo. Este es un ejemplo de que sí. ¿Por qué? Porque Pedro se lo permitió. Pedro no entendió, tenía el entendimiento cerrado. Aún caminando con Cristo, yo digo: Señor, ten misericordia de nosotros.
Si Pedro, que andaba con él, comía con él, bebía con él, veía los milagros, las señales, los prodigios, y no entendió. Ayúdanos, Señor. No permitas que Satanás te use. No permitas que los demonios te usen. Porque un cristiano desconectado lo va a usar el diablo. Y lo vemos aquí con Pedro. Por eso el Señor le habla tan fuerte y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. En ese momento, por cuanto Pedro se estaba dejando usar del diablo, le era tropezadero nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Y le dice: ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuánto pueblo de Dios pone la mira en las cosas de los hombres? Y por esta época de fin de año sí que vamos a ver de eso. Hemos visto y seguiremos viendo, desafortunadamente, porque ponen la mirada en las cosas de los hombres y se dejan usar por el diablo y son tropezadero para otros. ¿Me lo estoy inventando? Lo acabamos de leer en las Sagradas Escrituras. Iglesia, tu ojo puesto en el Cristo de la gloria. Tu ojo puesto en las cosas de Dios. ¿Cuántas personas desobedecen? Y estoy hablando de cristianos, porque acuérdate que aquí el Señor le está hablando a Pedro, su discípulo, su alumno. ¿Cuántos que conocen de Dios le son tropezadero a los demás? A los de su casa, a los del trabajo, a los compañeros de estudio, a los vecinos. Porque están poniendo la mira en las cosas del mundo, en las cosas de los hombres, y no en las de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios se parará firme? ¿Cuántos se pararon firmes el 31? Y dijeron: a mi hijo no lo disfrazo, ni permito que nadie lo disfrace. ¿Cuántos se pararon firmes y dijeron: yo no participo en esas fiestas? ¿Y cuántos no? ¿Cuántos prefirieron seguirle el juego a Satanás? Y ahorita para fin de año es lo mismo. Es que tengo que ir, o es que tengo que hacer, porque es que es mi familia. Si tu familia no le está agradando a Dios, no te vayas a complacer a tu familia. Complace a Cristo. Complace a Cristo. Complace a Cristo. Por encima de, a pesar de y en contra de. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Iglesia hermosa, Jesús dijo todo eso. Y dijo muchas cosas más que a la gente no le gusta. ¿Qué sentirías tú si el Señor te dijera a ti o a mí: apártate de mí, Satanás? ¿A mí? Pero si yo soy santísima, pura y limpia, ¿por qué me dice eso? Pues si te lo dice o me lo dice, porque en algún momento nos dejamos de usar por Satanás. Y muchas veces el pueblo de Dios no lo acepta. Ya ahí comienza a perder. ¿Estás entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Vamos un poquitico más adelante. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Ahí en Mateo capítulo 17. Mira lo que dice a partir del verso 14, Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Oído. Respondiendo Jesús dijo:
tendré que aguantar? ¿Hasta cuándo te tendré que soportar, incrédulo y perverso? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y que nos dejemos ayudar. Fuerte le habló el Señor a sus discípulos. Mira los grupos: saduceos, fariseos, escribas, Pedro y los discípulos, todos conocedores del Señor, todos conocedores de su palabra, todos sabían que estaba bien, que estaba mal, que tenían que hacer, que no tenían que hacer, pero todos sin excepción fallaron, todos sin excepción desobedecieron y todos sin excepción hicieron enojar a Cristo. ¿O su merced por qué cree que les dijo hipócritas? ¿Por qué cree que les dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué cree que les dice hoy a sus discípulos, generación incrédula y perversa? ¿Porque estaba agradado con ellos? ¿Porque estaba feliz? No, estaba enojado, estaba molesto. Asegúrate, y yo tengo que asegurarme, que el Rey de Reyes no se enoje, que yo en verdad lo agrade, que yo en verdad haga lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Estás entendiendo, iglesia? Y entonces los discipulitos, aparte, ya después le dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera esos chupis, esos demonios? Verso 20. Jesús les dice, acuérdate cómo es el título de la reflexión de hoy. Jesús dice, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El que necesitaba la liberación no necesitaba fe. ¿Sabe quiénes eran los que tenían que tener fe? Los que conocían a Cristo, los que habían experimentado con Él, los que habían sido enseñados y formados con Él, los que veían lo que Dios hacía a través de Él. No pudieron sacar ese demonio, y el Señor les dijo, ¿sabe por qué? Por vuestra poca fe. Señor, ayúdanos. Que tengamos la fe, el poquitico de fe del grano de mostaza. En Él, en el Todopoderoso, y en lo que hace el Todopoderoso. ¿Estamos entendiendo? Cristo habla fuerte, habla claro, habla directo y se enoja. ¿Con quién? Con los que le conocen, con los que saben sus mandamientos, sus ordenanzas, y no les provoca obedecer. ¿Estamos entendiendo? Que el Señor no hable de nosotros como generación incrédula y perversa. Usted sabe que es que Cristo le diga a alguien eso. Ayúdanos, Señor. Que no nos engañemos a nosotros mismos. Que no nos llamemos buenos cuando delante de Dios no lo somos. Es mejor decirle, Señor, estoy grave de fe, dame fe. Necesito que me des el grano de mostaza. Por ahí hay una adoración que dice, aumenta mi fe, hazla crecer. Es mejor ser honestos con el Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame para que yo no permita que Satanás me use en mi vida, en mi casa, con mi familia, con los que me rodean. ¿Estás entendiendo? Ahorita hay doctrinas que dicen que a los cristianos no les entran los demonios. Mentiras.
No le entra un chuki, un demonio, cuando está caminándole derecho al Señor. Cuando entendió que quiere decir salvación y vida eterna. Pero ahorita hay muchos cristianos que le abren la puerta, las ventanas a Satanás, a sus demonios y a sus instrumentos. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Cristo se habla fuerte. Cristo se habla fuerte, muy fuerte. Y le habla a los suyos. Le habla a los suyos. Que tú y yo no hagamos que Él nos hable fuerte. Porque no estamos obrando como Él quiere. Jesús dice, acuérdate que es Él. Acuérdate que es para Él. Acuérdate que es con Él. Y jamás tomes en poco cuando Él llame la atención. Jamás tomes en poco cuando Él exhorte. Jamás te hagas el que no oíste o no entendiste. Jamás digas, pero es que me tocó. ¿Tú crees que te toca pecar? ¿Tú crees que te toca hacer lo que Dios no ha mandado? Lo único que te toca en esta vida es agradar a Dios. De resto nada. Pero es decisión de cada uno. Cierra los ojos. Cierra los ojos y pregúntale, Señor, ¿tú me estás viendo hipócrita, Señor? Señor, ¿tú me estás viendo como generación incrédula y perversa, Señor amado Dios? Señor, ¿tú me estás viendo como generación mala y adúltera? Habla y con el Señor, habla y con el Señor y pregúntale. Él es el que conoce lo que haces, lo que no haces, lo que piensas, lo que sientes. Si te justificas o no, pregúntale, dile, Señor, ¿cómo me estás viendo tú, Señor? ¿Será, Señor amado Dios, que a tus ojos estoy dentro del grupo de los hipócritas? ¿Será que aún puedes decir, Satanás, apártate de mí porque eres tropezadero? O Satanás, apártate de esta persona o de esta otra porque le eres por tropezadero. ¿Será que el Señor está hablando generación incrédula y perversa? Dile, Señor, si tú me estás viendo de alguna de estas maneras, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento. Señor, que ni yo ni ellos ni ninguno nos engañemos a nosotros mismos. Tú no puedes ser burlado jamás y no darás por inocente al culpable. Señor, ayúdanos a vernos como tú nos ves. Ayúdanos a entender que estamos haciendo mal con la claridad que tú lo ves. Llévate, mi Rey, todo engaño de sí mismo. Llévate, mi Rey, toda mentira, Dios de los cielos. Padre, que no le llamemos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Espíritu Santo, que sea tu presencia en medio de cada uno de nosotros. Ora por ti, ora por ti, ora por ti. No te distraigas, no tomes en poco esta palabra. No la desprecies porque después te va a costar y te va a costar lágrimas. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero ser verdadera hija de la fe, Señor. Yo quiero en verdad agradarte, Señor. Señor, yo no quiero ser exhortada fuertemente por ti, porque estoy haciendo lo que tú no quieres. Hazme sensible a tu voz. Que mi corazón sea dócil en tu mano. Que yo deseche lo que tú quieres que yo deseche. Y que tome lo que tú quieres que yo tome. Padre, yo limpio hoy cada mente. Limpio hoy los ojos, limpio el corazón, los míos propios. Los de todos los que están escuchando con la sangre de Cristo, Padre. Que veamos, que oigamos, que entendamos, que te agrademos y que te obedezca. Colócate en pie y dile gracias, Señor.
Dile gracias porque me hablas. Gracias, Señor amado, porque tú no permites que yo sea engañado. Gracias, Dios de los cielos, porque así me exhortes duramente, Señor. Si así lo consideras tú, es porque yo lo necesito. Dile gracias, Señor. Gracias porque eso es amor tuyo. Gracias porque eso es misericordia tuya. Gracias porque eso es bondad tuya. Gracias, Dios de los cielos, papá. Señor, tú quieres mi salvación. Tú quieres que yo tenga vida eterna. Tú quieres que me vaya bien en la tierra de los vivientes, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque tú quieres que yo aprenda a obedecerte, que yo en verdad muera para que tú vivas y que yo en verdad sea sal de la tierra y luz del mundo. Gracias, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza y a ti la adoración. Levanta las manos, iglesia hermosa, hacia el Dios Todopoderoso, hacia el Cristo de la gloria, que así nos hable fuerte, está intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. Y reciben esta noche, iglesia amada, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, la bendición espiritual, la física, la económica y la afectiva. Iglesia hermosa, esta es la herencia de los hijos de